Gloria a Dios, mis amigos queridos, que Dios los bendiga grandemente donde usted se encuentre en este maravilloso día. Vamos a tocar un tema de confianza, de seguridad en Dios, cuánto Dios nos puede proteger, por qué podemos confiar en Dios, qué es lo que dice su palabra acerca de lo que pues Dios ofrece seguridad al hombre. En el Antiguo Testamento hay muchas citas donde el Señor nos dice, esto es lo que dice el Señor. Es decir, hay citas bíblicas que nos dicen que hay que confiar en el Señor y que Él es nuestro Dios y es el único Dios, que Él estará siempre con nosotros, nunca nos dejará. Lo dice el Señor, dice yo soy Dios de toda carne, ¿habrá algo imposible para mí? Y dice el Señor, yo soy Jehová tu Dios que te sostengo de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. En fin, hay tantas citas que Dios nos ofrece confianza y seguridad cuando confiamos en Él. Y los testigos oculares, los apóstoles, hablaban siempre de la seguridad que tenían en Dios. Si vamos a segunda de Pedro, el capítulo 1 dice, el 1:16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro dice, hablamos de Jesús porque nosotros lo hemos visto. Pedro dice, yo soy un testigo ocular, yo estuve con Jesús, yo caminé con Jesús. Los apóstoles caminaron con Jesús, vieron, comieron, durmieron, se sentaron, se alegraron, se rieron caminando con Jesús. Son testigos oculares, por eso es que la palabra de Dios es la verdad, porque no es un cuento de hadas, no es una fábula. Por eso que la palabra de Dios es la Biblia y es verdad. Y sabe, Jesucristo acabó la obra redentora en la cruz del Calvario. Por eso venimos aquí, testificamos y hablamos de Jesús. Porque sabemos que Jesucristo es la única verdad, no hay otra verdad fuera de Él. Y la única verdad para llegar al cielo y ser salvo es a través de Jesús. No hay otra forma, no hay otra manera. No es a través de ninguna religión, de ningunos ídolos, imágenes, nombres, sextas o como se llamen. Es solamente a través de Jesús, mi querido amigo y amiga. Porque los testigos oculares hablan de esa verdad, y los testigos oculares son los apóstoles, aquellos que caminaron con Jesús. Dice la palabra del Señor como dijo Pedro, dijo, nosotros no son mitos inventados por nosotros, sino fuimos testigos nosotros de que Jesús caminó en este mundo. Somos testigos de que Jesús hizo milagros. Es el mismo Cristo, no ha cambiado, mi querido amigo y amiga. El mundo ha cambiado, se ha globalizado, y aunque religiosos quieran cambiar y decir que ahora ha evolucionado ciertas cosas y hay que obviar ciertas cosas que dice la Biblia, mire, estos son unos pobres sectarios que quieren sacar la verdad de la palabra de Dios. Y es lamentable escuchar a muchos que se llaman cristianos que dicen que ha evolucionado, y como tanto el mundo ha evolucionado, pues hay que cambiar y borrar algunas cosas de la Biblia para que de esta manera todos sean aceptados. Mi querido amigo y amiga, tengo noticia para usted: Jesucristo no cambia, nunca cambiará. El pecado es pecado, la salvación es salvación. El que se arrepiente y viene a Jesús es salvado, es perdonado, es limpiado de toda su maldad. El mundo puede evolucionar, ha crecido más el pecado, hay más abundancia de pecado en el mundo, y Satanás pues reclama que eso se borre. Hay muchas sectas que han hecho sus propias Biblias, ¿sabe? Grupos llenos de pecado y maldad han hecho su propia Biblia, justificándose ellos mismos, borrando muchísimas citas bíblicas, pero la palabra es la misma. Dice la Biblia, todo pasará, pero no a la palabra de Dios. Los testigos oculares hablan claramente. Dicen, les anunciamos lo que hemos visto y oído. Eso dice Juan 1:3. Dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído. Es decir, los testigos oculares hablan. Dice, nosotros le hablamos de Jesús porque hemos visto y oído quién es Él. Mi querido amigo, y yo le hablo de Jesús porque yo sé quién era yo. Y sé de dónde Dios me ha sacado, cambió mi vida. Me perdonó, me limpió de todos mis pecados. Yo era pecador sin remedio, ¿sabe? Porque el que está en el mundo, en el pecado, pertenece a Satanás. Se llame como se llame, lo disfrace como lo disfrace.
El que rige la vida del pecador es Satanás, porque está envuelto en maldades y pecados y en un mundo de soberbia y orgullo que controla a Satanás. Cuando usted sale de ahí es libertado por la sangre de Cristo, por misericordia de Dios, todo cambia en su vida, porque el velo que cubría mis ojos cayó y yo pude ver la verdad. Y esa única verdad es Jesús, porque entendí y comprendí lo que la palabra de Dios dice. Por misericordia de Dios, dice la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mi amigo querido, por eso los apóstoles decían, les anunciamos, les predicamos, les enseñamos lo que hemos visto y oído. Nadie nos ha contado un cuento. Eso dice 1 de Juan 1:3. Es el mismo Cristo, mi querido amigo y amiga. No trate de que, porque vivimos en una era de globalizaciones, que Cristo puede ser obviado. Mi amigo querido, no. Ahora es donde el hombre debe buscar más a Dios con todas sus fuerzas, ¿sabe? Buscar a Dios de día y de noche mientras Él pueda ser hallado. Porque llegará un momento de que todo cambiará. Él volverá en las nubes y ahí no habrá oportunidad para que nadie se arrepienta, ¿sabe? Venga ahora. Mi amigo querido, venga ahora. Mire a Cristo. No mire a aquellos, entre comillas, que le hablan de una creencia falsa, diciendo que, pues pobrecito los pecadores, sufren mucho los pecadores, y hay que darles un chance a los pecadores, porque usted no sabe lo que los pecadores sufren, usted no sabe que este pecado los tiene tan atados, tan destruidos. Sí, sabemos la asquerosidad y la maldad de Satanás. Yo estuve en pecado también y sé cómo el diablo usa al pecador para darle más pecado y más pecado y más pecado, para tenerlo atado y no dejarlo salir. Por eso Jesucristo vino a libertar a los cautivos. Él vino a libertar a los cautivos, a hacerlos libres. Pero ese pecador tiene que querer cambiar. Porque si ese pecador no quiere cambiar, quiere seguir en su pecado, en su maldad, en su porquería, va a seguir en su basura, sí. Yo por mucho tiempo no quería salir de mi pecado, seguía en mi borrachera, seguía en mi parranda, en mi perdición, en mi mentira, en mi trampa, envuelto en la brujería, en la hechicería. Yo no quería salir, porque yo creía que estaba bien. Pero un día, Jesucristo tuvo misericordia y usó un hombre valiente para hablarme de Jesús 8 horas sin parar, una noche, y al día siguiente 8 horas más. Me hablaron de Cristo 16 horas, en 2 días. Y me explicaron todo lo que yo quería saber, todos mis argumentos los destruyeron, todo lo que yo tenía en la mente, toda esa oposición fue destruida en el nombre de Jesús y pude entender. Y aún así me llevaron hasta la iglesia, que había una campaña, y me metieron a la iglesia. Me pusieron dentro y ahí yo conocí a Jesús. Y cuando estaba al frente, arrodillado llorando, antes que el pastor llamó a que vinieran al frente o aceptaran a Jesús, estaba arrodillado, no sé en qué momento pasé. Detrás de mí me tocó el hombro alguien y me dijo: Roberto, yo estuve orando por ti 2 años. Estuve clamando por ti, ayunando por ti. Yo reconocí a mi amigo. Me dijo: soy uno de los pastores de esta iglesia. Muchas veces a mi amigo yo lo encontré por las calles. Yo huía, no quería saber de él, porque era cristiano. Por eso, mi querido amigo y amiga, le digo, Jesucristo es el mismo. Él no ha cambiado. Así es que esto es para los cristianos que quieren disfrazar el cristianismo, la salvación, y dicen que hay que darle un chance al pecador, hay que darle un chance. Mire, muchos, por tomar ese chance, están hoy en el infierno, ¿sabe? Porque quieren condicionar a Dios su salvación. Muchísimos, habría que contar muchos testimonios en esta mañana que no hay tiempo, pero muchísimos quisieron condicionar su salvación a Cristo y no están más, están en el infierno ahora, se murieron en el camino. ¿Sabe? Dios es un Dios justo, lleno de amor y misericordia, pero también es un Dios que es fuego consumidor. Tenemos que saber las dos partes. No solamente cuando Dios nos habla de su amor, de su misericordia, de la gracia por lo que somos salvos. Pero Dios no puede ser burlado, mi querido amigo y amiga. Así es que aquellos que se duelen con
Con tanto que hay que darle chance al pecador, predíquele la palabra, predíquele la verdad. Dígale a dónde se va el pecador sin Cristo. Y usted no garantiza nada mañana, porque la palabra de Dios lo dice, que hoy día es el día de salvación, no es mañana. Tenga compasión de verdad, pero la compasión que la Biblia habla, que le prediquemos al pecador, que le hablemos de salvación y vida eterna, porque es gratis. No disimulemos la compasión carnal que no salva a nadie, mi querido amigo y amiga. Dígale al pecador, mira, si no te arrepientes, te vas a morir al infierno. Ven a Jesús. Es tan simple, no tiene que adornar sus palabras. Decirle al pecador, pecador. Y quizá lo insulten y lo voten, ¿qué importa? Jesús también lo hicieron, lo tiraron de la sinagoga, los fariseos no querían escuchar. No querían escuchar que Jesús les hablase de salvación, de la vida eterna. No querían escuchar. No querían escuchar a Juan el Bautista. Herodes no quiso escuchar a Juan el Bautista. Herodes odiaba a Juan el Bautista porque le decía, suelta a la mujer de tu hermano. Estás con la mujer de tu hermano, estás en pecado, eres un pecador, te vas a ir al infierno. Suelta a esa mujer. Herodes no quería. Herodes no aceptaba que Juan el Bautista lo exhortara. Pero tenemos que exhortar con autoridad, mi querido hermano y hermana. No a medias, no con miedo. Le costó la vida a Juan el Bautista, por decir la verdad, pero está en el cielo. Pablo, después que conoció a Cristo, se pasó su vida predicando el Evangelio de Jesucristo, y cuando llegó el tiempo de irse de este mundo, dijo, he peleado la buena batalla, ahora me voy a casa con el Señor. Y aunque dice que lo decapitaron, un día antes él escribió la carta a Timoteo y lo exhortó a Timoteo a seguir enseñando la palabra de Dios, exhortando, no a medias, no disfrazándolo, no le dijo, oh Timoteo, por favor, dale un chance a los pecadores. No, si el pecador se muere sin salvación, se va al infierno, Jesús lo dice. ¿Acaso yo quiero la muerte del pecador? Dice Jesús, no. Si el pecador se arrepiente, vivirá y vivirá eternamente. Mi amigo querido, mi hermano, hable la verdad al pecador. No lo disfrace. No importa en el pecado que esté. Si es un borracho, un alcohólico, una prostituta, un homosexual, una lesbiana, un ladrón, un asesino, un violador, dígale la verdad. No lo disfrace, no le diga, oh, pues cuando tú quieras, oh, pues me da pena lo que estás sufriendo por esto. Seguirás sufriendo y el diablo seguirá aplaudiendo ese sufrimiento. Por eso la palabra de Dios dice que hoy día es el día de salvación. En el nombre de Jesús, a todos aquellos que no conocen de Jesús, yo los invito a que vengan a Jesús. Sean libres, sean salvos, salgan de esa guarida de pecado, de esa guarida de maldición, de ese pozo que se están hundiendo, lleno de miseria y maldad. Eso es lo que Satanás ofrece. No importa cuán hermoso se vista usted, no importa que use el perfume más caro de este mundo, no importa. Si usted no conoce a Cristo, está en pecado. Y dice la Biblia que el pecador tiene solamente dos caminos, un cielo con Jesús o un infierno con Satanás. El purgatorio es una mentira del diablo, no existe. Vamos a hacer una oración, mi querido amigo, en este día. Como dijeron los apóstoles, hablamos lo que hemos visto. No son mitos inventados por nosotros, sino fuimos testigos reales, dice Pedro. No estamos hablando de algo que no hemos visto. Hablamos porque caminamos con el Maestro. Por eso ellos hablaban verdad. Por eso el viejito Juan se pasó en Filipos hasta su muerte hablando de Jesús. Hablando de este grandioso y poderoso Dios, el Salvador del mundo, Jesucristo de Nazaret. Por eso Pablo dijo, he peleado la buena batalla y estoy listo para irme y recibir mi corona, la corona de la vida. Mi amigo querido, Jesucristo lo ama y lo ama de verdad. Se llame usted como se llame, sea del color que sea, tenga mucho, tenga poco, finalmente no tenga nada, usted necesita de Jesús. Cierre sus ojos, repite esta oración, por favor. Jesús de Nazaret, perdóname de todos mis pecados. Yo me arrepiento en este día de la manera y forma de vida que he vivido hasta el día de hoy.
Perdóname, Jesús, por favor. Yo me rindo a ti, porque sé que fuiste a la cruz del Calvario y que allí tú has muerto por mí, pero que resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, vives y vives para siempre. Por eso, Jesús, en este día, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Ven, entra a mi vida, Jesús, cambia y transforma mi vida para siempre. Gracias, Jesús. Y por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. El Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.